Bueno, Chicho, es un gusto poder estar aquí contigo, iniciar contigo esta cuarta temporada y espero que tengas buena espalda, como saben decir en Ecuador. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, Chicho, primero pues es un gusto de nuevo saludarte, poder estar con un compatriota aquí en tierras tan lejanas en este invierno que nos ha acogido con harta nieve. Y me gustaría empezar esta entrevista pues desde el inicio. Cuéntame por favor cómo fue tu infancia, cómo se desarrolló esta infancia que dio pues cabida al Chicho musical. Ok, bueno, yo tuve una infancia bastante particular. Tengo un papá que es chileno. Mi padre venía con su familia en la época de la dictadura, venían moviéndose, como hubo muchas familias que llegaron desde Chile al Ecuador. Y conoce a mi madre. Nosotros en mi casa somos 4 con mi mamá, y mi padre él venía de Chile, pues le costó lo de la migración también estar en Ecuador, y mi padre a los 3 años, cuando yo tenía 3 años, mi padre se va a vivir a Estados Unidos y deja la familia. Y para esa época yo tenía 3 años, así que yo me crié sin mi padre, pero siempre con esta historia de que había el papá el chileno y que ustedes son mezclados, y bueno, tú sabes, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso nos llevó a la familia, de ser una madre con 4 niños y una madre que trabajó mucho por nosotros, nos llevó a criarnos diferente. O sea, yo tengo recuerdos, claro, en la escuela, que fueron unos recuerdos donde la gente iba con su familia, las kermeses y esto, y mi hermano y yo, que éramos un poco más y después veníamos en paquetito, ¿no? Con mi hermano. Siempre estábamos un poquito solos, ¿no? Como faltaba el papá. Y yo creo que esto, a la final, sin ponerlo en una situación dramática, fue una bendición también, ¿no? Que nos hizo crecer a la familia, a mi hermano, con mi madre, con mis hermanas, a crecer de una manera diferente, lo cual ya yo recuerdo cuando yo tenía 18 años y vivía todavía en Quito, en Ecuador. Nosotros teníamos una visión un poco más madura, ¿no? de cómo hacer las cosas, y veníamos un poco más, firmes en lo que veníamos pensando y haciendo y qué íbamos a hacer después, ¿no? Yo creo que una de las influencias musicales que fue grande, digamos, en mi historia siempre fue mi abuelo. Uh-huh. Yo tengo unos recuerdos musicales de chiquito. Te voy a contar una anécdota positiva y una negativa.
La positiva está con el abuelito. El abuelito siempre hacía en sus reuniones familiares, él viajaba siempre entre Colombia y Ecuador porque le encantaba la música de orquesta colombiana. Y mi abuelo era de esas personas que se iba allá, si hicieran lo posible, al carnaval y a la feria de Cali y se traía sus LPs, ¿no? Y el abuelo siempre cuando hacía fiestas, para él era el baile, la reunión de la familia y el baile. Entonces, claro, cuando nosotros éramos chiquitos no nos sentábamos a escuchar música, ¿no? Obviamente estábamos corriendo de arriba abajo, correteando con mis primos, con mi familia. Pero siempre había la música a todo volumen y mucha de esa música que se escuchaba era la música que mi abuelo ponía. De que mi abuelo le decía, no, que esas orquestas de cumbia, que las orquestas de salsa. Y yo creo que uno, o sea, no creo, estoy convencido de que uno como ser, uno es la influencia de lo que uno va escuchando, consciente e inconscientemente. Entonces, yo creo que todas estas influencias musicales de parte de la familia, de estar en la calle en Ecuador, escuchar las cumbias, también la música tradicional, todo lo que sería el folclore ecuatoriano que se escucha. Uno se va a la Marín a tomar un bus y hay parlantes por todos lados escuchando música. Toda esa música a uno se le va pegando en su ser. Y en algún momento cuando uno ya comienza a desarrollar eso, son cosas que luego van saliendo de gratis, que ya están ahí dentro, ¿no? Y esa sería, bueno, la experiencia de la positiva. Y yo me recuerdo que en el colegio, yo estudié en la Academia Naval Almirante Nelson, no le recomiendo a nadie esta escuela, fue muy mala, muy mala, muy mala. Pero yo tengo un recuerdo que tenía clases de música ahí. Y yo me acuerdo que de pelado, yo de jovencito escuchaba, decía lo de la música y la flauta esta, y yo estaba así como angustiado y eran unos años un poco difíciles, como de solo niños y luchándose uno contra otro y con esta educación conductual, malísima, fuerte, ¿no? Torpe, ¿no? O sea, esa de que vamos a enseñarles a ser hombrecitos, ¿no? Y trabando a los niños en un montón de temas, ¿no? Y uno de esos fue para mí la música. Cuando tuve esta infancia en este colegio, había clases de música con un profe que tocaba el acordeón y era un monstruo, un monstruo tal cual, era muy mal profesor, mal pedagogo, y lo que causó en mí fue cerrar este conducto de que la música puede ser algo bonito y ser profesor también. Entonces yo cuando era chiquito, esa época, tengo un recuerdo muy claro de haberme dicho yo a mí mismo, odio la música, no quiero saber nada de la música y tampoco quiero ser profesor porque profesor es ser horrible, así, ¿no? Y tengo un recuerdo así muy marcado, ¿no? Y casualmente, ahora de hoy en día, soy eso, ¿no? Soy el músico, pedagogo, profesor, sí. Por supuesto. ¿Cuándo fue ese momento en que tú decidiste, pasados los años de la juventud, decidiste, pues mira, la música volvió a mí, quiero que de nuevo la música sea parte de mi vida? Yo tuve una historia igual casual con esto, y fue que yo estaba en este colegio naval, o sea, como muy cerrado en muchos temas, ¿no? Y nos ganamos la expulsión con mi hermano. Yo recuerdo que mi madre llegó un día, nos llamaron, estos dos chicos Castillos del hermano y el que vengan acá. Y como estas escuelas, ¿no? Si es que el inspector te dice el sol es verde y tú no le sigues, no, vamos a llamar a tus padres porque tú tienes que aprender la disciplina, ¿no? Y gracias a la vida tengo una madre como la que tengo, y mi madre llegó y dijo, ¿sabe qué? Usted no les va a hablar así a mis hijos. Y no, y que los papeles y que eso es importante, ¿cómo le va a sacar a medio año? Y mi madre confió en nosotros, y en nuestra palabra, y dijo, ¿sabe qué? Nos vamos, denme todos los papeles y nos vamos. Y yo y mi hermano estábamos como, oye mamá, tranquilo, tenemos amigos aquí y esto. No, nos vamos, y me mis papeles y ustedes todos saben. Nos fuimos. Preocupados, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar? Entonces, en este tiempo había otra escuela que tampoco fue una de las mejores en las que yo estuve, pero en todo caso, a nivel apertura en la mente, era una educación un poco, para mi gusto, un poco más acertada, de darles libertad a los chicos y que tengan un poco más de experiencias artísticas. Entonces nos cambiamos de esta escuela, y en esta escuela yo tenía muchos compañeros que ya eran músicos, de los cuales tengo dos compañeros míos que eran en esta escuela, que era el Federico Gauss, y de los cuales dos son ahora dos de los bateristas más sonados en Ecuador, Fidel Minda y Juan Pozo. Wow. Estaban en esta escuela. Entonces, tener esta gente en el entorno y ver, mira qué guau, mira este Fidel, buen músico, está tocando en la Sinfónica, y viendo esto, y de repente yo ya venía escuchando música y me venía como naciendo una cosa de que me interesa, pero fue
un gran empuje haberme cambiado de escuela y tener como gente que estaban en esto, ¿no? Y ver como, mira, yo estoy yendo al conservatorio, mira, hay cómo hacer otras cosas de las tardes y cómo aprovechar el tiempo. Y fue ahí que ya nos comenzamos a impulsar con mi hermano, que él aprendió a tocar el cello y yo con lo de la percusión. Y ahí fue que terminé, bueno, comenzando como mi carrera musical en Quito, ¿no? Pero yo ya venía escuchando, a mí me encantaba Sepultura en esa época. Estaba Sepultura, qué locura. Y me acuerdo que ya de la emoción que tenía de poder tocar esto y de no tener mi instrumento, de la típica historia romántica, ¿no? El chico se fue abajo a un cuartito que estaba abajo en la casa y se armó con ollas una batería. Tal cual hice yo. Un tiempo antes de que mi madre me pueda facilitar el instrumento, yo me hice unos palos de escoba y tal y cual, y ahí estaba abajo soñando el tocar ya batería, ¿no? Y lo cual fue un lindo aprendizaje que fue así como comencé, ¿no? Y ese joven Ricardo, ese joven Chicho, cuando estaba ahí creando su propia musicalidad, ¿en qué soñaba? ¿Ya soñabas en algún futuro musical? ¿Te visorabas aquí incluso? ¿O dónde estaba tu mente cuando estabas en ese juego? Porque todavía era el juego de la música, ¿no? Sí, la verdad es que, te soy sincero, yo he sido una persona no muy calculadora. Yo he sido una persona súper intuitiva que he ido viviendo el tiempo. Para mí mucho más que calcular y verme, y eso siempre fue como entender mi entorno y valorar mucho a las personas y a la gente y lo que va pasando por cosas humanas, ¿no? Y por cosas que van pasando ahí. Entonces yo nunca tuve un sueño de irme a Europa, nunca en el conservatorio mismo nunca tenía alguna aspiración de ser el mejor, o tampoco, para mí era fluir con mi entorno y la verdad es que nunca en mi vida me imaginé llegar acá, a Hamburgo, Alemania. Podemos decir que siempre fue paso a paso tu vida. Yo siempre he ido caminando con las oportunidades que se me van dando, las puertas que se van cerrando, abriéndose otras. Y algún momento sí me planteé una meta, la cual fue poder ser solvente con la música. Cuando me decidí a eso, ya fueron años después, después de haber trabajado en cosas que no me gustaron, fue donde dije, no, o agarro mi chance, en el cual yo veo que tengo una vocación, o no hago nada de esto y me dedico a algo que tal vez no me va a hacer feliz, pero capaz me da dinero. Claro. Entonces era agarrar este tren y con el idioma y todo, entonces ahí yo cogí el toro por los cachos y me fui en mi historia. Cuando llega el momento de emigrar, ¿en qué momento decides tú, o quiero salir, quiero ir a probar otros horizontes? Y si ya eras músico en ese tiempo, o todavía estabas en esa disyuntiva de estudiar música. Sí, yo efectivamente estaba en esto de que no sabía bien si es que quería, o sea, no sabía, no me había planteado nada formalmente, ¿no? Como quiero ser ingeniero o quiero volverme un gran músico. Yo estaba recién salido del colegio, había terminado antes de la escuela, hice una escuela a distancia con mi hermano y terminamos, yo tenía 16 años cuando terminé el colegio. Después de eso, yo me acuerdo que con mi hermano apostamos, vamos al conservatorio, y justo tuve la gran oportunidad de tener un maestro, Carlos Albán, que fue una persona que me inspiró muchísimo, que verlo joven llegar a Quito con sus instrumentos y con estas ganas que era una cosa que yo no había visto hasta entonces, que era como un músico queriendo compartir a nivel humano, pero también a nivel profesional con una cosa académica bien fuerte, y al mismo tiempo invitarte como a su casa a compartir, a escuchar música con tus otros compañeros músicos. A mí creo que esta experiencia fue como muy marcante porque luego me dio ganas de hacerlo de verdad y como decir, mira, yo también podría ser este Carlos Albán que viene regresando de Ecuador, y yo cuando me fui de Ecuador tenía esta visión de volver siempre, como ir y volver a aportar. Y yo me fui de Ecuador finalmente cuando tenía 18 años, en el 2006, entre 2005 y 2006 viajé. Y mi razón de viajar no fue ninguna cosa que, como te decía, que yo no venía pensando, sino que en el 2005 tuve la oportunidad de conocer a mi esposa, Laura, y fue mi apuesta de vida por poder tratar de compartir con ella. Ella no quería quedarse en Ecuador, quería estudiar en Suiza, porque ella es suiza, y fue así que pues decidimos de probar juntos este noviazgo y ver qué pasaba, y me fui a vivir a Suiza con ella. ¿Fue el primer país que llegaste? Sí, y en Suiza viví 16 años, entonces allá fue primordialmente por ella, fue que me moví a
a, a Suiza. Y en base a eso fue que me replanteé por el tema del idioma, por el tema del idioma, así como, bueno, el alemán a mí me costó muchísimo tiempo y Suiza es un país muy difícil para aprender alemán también. Entonces fue una decisión entre práctica y una decisión que dije, bueno, para estudiar música no necesito ya un C1, que es el nivel alto de alemán. Puedo comenzar con el nivel más bajo y entre hablando un poquito de inglés, que ya hablaba algo de inglés, y con ese poquito de alemán que había aprendido en los primeros meses, me di cuenta que ya podría agregarme a los estudios universitarios, ¿no? Más rápido que si quería estudiar otra carrera. Entonces fue una cosa de entre que tenía que hacer algo práctico, quería ser independiente pronto, ganar mi dinero de lo que a mí me gusta y darme cuenta de que, bueno, no es tan fácil, pero por ahí puedo arrancar seguramente antes que en otra carrera. Por supuesto. Y ya tenía un conocimiento de Ecuador, entonces en otras cosas no tenía nada aparte de mi bachillerato, ¿no? Entonces fue una apuesta como rápido, aquí ya puedo empezar, y tuve ayuda también de la familia de mi esposa, que la tía de mi esposa, Laura, es pianista y ella ya había hecho toda la carrera y sabía bien cómo funcionaba eso, ya me pudo recomendar gente en la cual yo arranqué mis estudios, ¿no? Y rápidamente logré poner pie ahí con lo de la música. Chicho, con 18, 19 años llegas a Suiza. Cuéntame, por favor, cuál fue este primer involucramiento, primero como migrante, porque siempre este es el choque primero que uno tiene, y luego pues llegar a involucrarte a tus primeros estudios ya formales de la música. Es un tema, bueno, de esto podríamos hablar horas, que el tema de la migración, sí, es un tema muy extenso, pero te voy a hacer un resumen cortito. Cuando yo llegué a Suiza, yo venía de Ecuador, de una familia muy, muy amable, hostil. El trato de que teníamos nosotros era bonito. Teníamos una apertura mental, sentimental grande. Y cuando sí, éramos una familia que nos queríamos, nos queremos con mis tíos, con mi familia. Y el llegar a Suiza y de repente ver completamente otros comportamientos de la gente, y de repente uno como sentirse aquí el extranjero, ¿no? El ser extranjero y por nada sentirte menos, y que la gente no te vean, que no te hablen, que hasta tú estás sentado en un lugar y la gente te ven a ti y dice, no, y no me voy a sentar, voy a sentar acá. Todos esos sentimientos de entrada, cuando uno no conocía eso. Seguramente en Ecuador hay gente que lo vive también. Seguro. Sin ir muy lejos. Pero yo no viví eso en el Ecuador. Entonces el moverme ya a migrar a Suiza y de repente ser como esa persona que tal vez es peligrosa, desconocida. Exótica. Sí, yo no lo viví positivamente, soy sincero. Fue una cosa que a mí me choqueó mucho. Que yo viví los primeros 5 años con mis suegros. Era un niño, estaba viviendo como un niño más en la casa de mis suegros, y me choqueó mucho que en 5 años casi no conocí gente. Y yo a mis 18 años en Quito, en cambio, al contrario, bueno, todo tiene su historia positiva y negativa, ¿no? Por un lado, a mí me hizo muy bien salir a ese setting de no estar en tanta jerga y amigos y fiesta y sal de aquí de arriba, sino pues estaba solo y en un lugar un poco alejado de las ciudades y eso, y me tocó... Te obligaba a centrarte, ¿no? O sea, no había por dónde descarrilarme, claro. Y por otro lado, era difícil vivir solo. Estuve mucho tiempo solo. Me faltaba mi familia, me faltaba mi entorno, y yo recuerdo que cada vez que yo estaba ahí decía como cada año, cada mes decía como tengo que volver a Ecuador, tengo que ver a mi familia. Y la acogida que tuve a nivel migratorio fue... Y es algo que todavía lo sigo pensando mucho, porque es una cosa que en Suiza es muy diferente que aquí en Alemania, en Hamburgo. Hay aquí otra conciencia de lo que es la migración. En Suiza es bastante más... la gente está bastante más cerrada, y unos problemas que están muy enraizados, que no se los puede sacar de la noche a la mañana. Claro. Y aquí en Hamburgo me parece que hay otra sensibilidad para lo que es gente que viene migrando, ¿no? Y no hay tantos estereotipos y tantas preguntas así.
es que lo que yo he vivido en Suiza y lo que vivo, porque yo viajo mucho para allá todavía a tocar, a veces es para reírse, a veces dices, no está bien, no es No hay aceptable. punto de comparación, claro. No. Entonces, bueno, eso va. ¿Cuándo decidiste ya realizar tus primeros, supongo que debe ser la licenciatura, la primera que asumiste ya como estudios formales? Bueno, yo llegué de Ecuador, mi nivel allá no era ni muy bueno. Había una chispa de talento por ahí que me vieron dos maestros ya. Y yo llegué allá y era, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Y rápido. Entonces me presenté con un profesor que él estudiaba música sinfónica y era maestro en una escuela en Lucerna ya. Él me vio y me dijo, a ver, marimba, tu nivel como de niño de 11 años. Vibráfono, no, toca batería. Vaya, toqué la batería y él me dijo, wow, esto sí tú tocas bien. Y me dice, creo que para el conservatorio clásico tú tendrías que estudiar unos 2 o 3 años mucho para poder hacer tal vez el pre-college, de como la escuela preparatoria para la universidad, o te vas directamente a la escuela de jazz, donde yo no tenía nada de experiencia, y ahí con tu nivel de batería seguramente ya entras al pre-college, porque tocas muy bien. Me dije, voy a intentar. Entonces, tal y cual. Yo venía con la cabeza como venía con Carlitos Albán, con esta cosa sinfónica, venía como, sí, por ahí es el camino y súper amplio y esto. Y finalmente no se me abrieron las puertas por ahí. Y me fui a la Universidad de Jazz y me presenté para las audiciones. Y ellos me dijeron, está todo bien, pero te faltan un par de años de preparamiento básico, o sea, con el pre-college. Entonces, ni bien di el examen, ellos me dijeron, mira, te vamos a inscribir para que hagas de estos de cursos preparatorios que duran en la regla entre 1 y 3 años. Entonces, como yo estaba recién aprendiendo el alemán, mi nivel musical de lectura, de todo estaba muy bajo y aparte yo no tenía experiencia con jazz. Entonces hice el camino más largo, ¿no? Dije, bueno, no tengo apuro, quiero hacer esto, pero quiero hacerlo bien. Entonces agarré los preparatorios y empecé en Lucerna, hice allá 3 años del pre-college, que ya tenías ensambles, tenías clases de instrumento y te iban preparando para lo que iba a ser como el estudio universitario de la Universidad de Jazz. Y después mi esposa seguía viviendo en Berna, entonces para ese tiempo yo vivía en Lucerna. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un semestre más de pre-college en Berna para conocer los maestros y ver qué universidad me gusta más y decidirme en caso de que tenga el puesto. Claro. Afilarme a la Universidad de Berna o de Lucerna o la Universidad de Zurich o Basel, eran también interesantes para mí. Y así fue que entré a esto de estudiar y hacer una cosa más académica, lo de la música. ¿Y cómo fue que el jazz empezó a envolver tu vida? Porque pues en principio no querías ir por ese camino, no estaba planificado, ¿no? Sí, bueno, haciendo recuento un poco de mi instrumento. Mi instrumento existe desde que el jazz comienza. O sea, la batería en sí como instrumento nace en función a las orquestas de jazz de los años 20, 10, 20, cuando ya comenzaban estas orquestas de marcha, que tenían un bombista, tenían una persona que tocaba el redoblante, los platillos, y de repente se fue haciendo este instrumento, el que vemos de aquí. Se unificó. De que se iba haciendo, vamos a pensar cómo podemos ahorrar dinero finalmente, cómo podemos ver una persona que cuando un pie hace el otro, que haga malabares, bote fuego y lance las pelotas, ¿me entiendes? Sí, claro. Todo en este instrumento. Entonces, yo creo que como yo ya venía tocando este instrumento, pero completamente desde otro ángulo, ¿no? Yo venía viendo la batería de rock utilizada a lo brasilero. A mí me encanta, cuando era súper joven también tenía una fascinación por la samba, por la música brasilera. Entonces había tanta percusión y esto. Entonces a mí lo de la batería sí siempre me encantó y yo soñaba con eso de la batería y eso. Y el camino del jazz hacia este instrumento es súper, creo que para todos súper recomendable, porque es como, gracias a ese estilo, y eso es que existe esto, que luego se lo fue poniendo en otros formatos y claro. Es un instrumento bastante nuevo, de verdad, en comparación de un piano fuerte o los vientos o un cello, un violín. En esos instrumentos hay mucha literatura. Este instrumento tiene sus 100 años. Entonces de ahí sale, y yo estoy seguro de que tarde o temprano, si me hubiese dedicado a la batería,
con las ganas investigativas que yo tengo, hubiese parado en el jazz tarde o temprano, porque es parte del lenguaje de este instrumento. Uh-huh. Háblame de tu maestría, por favor. Bueno, hice el bachillerato primero, aquí le llaman bachelor. Era el bachillerato en jazz, jazz en general se llama, y ahí, bueno, hicimos aprendizajes de todo lo que pueda tener que ver con jazz y formatos musicales, la típica, solfeo, armonía, historia, y intercambios artísticos con otra gente de la escuela de artes. Esa era como como la base musical en jazz. ¿Qué puede ser el jazz en sí y cuáles son las bases que tú tienes que tener? Y como yo te venía diciendo que en algún momento cuando yo llegué a Suiza decía como tengo que ser solvente rápido, no quiero que nadie me mantenga y tampoco quiero estar trabajando. Estuve trabajando en construcciones, en granjas, tenía las manos hechas pedazos y yo sabía, esto no quiero, yo quiero tener... quiero tener un trabajo digno donde sea feliz y aunque no gane mucho, pero tener algo seguro, un diploma bajo en mi brazo y con eso poder trabajar y bien. Entonces yo, desde que comencé la universidad, desde que hice los pre-college, sabía que podía vivir como profesor, dando clases, y era la primera meta que yo me había puesto hace muchos años, así como, eso sí tengo que lograr. Para encontrar un lugar de trabajo en Suiza sin diploma es misión imposible. Claro. Ellos quieren ver que, más aún si eres extranjero, si es que tú eres extranjero, ellos ven, dicen, este nombre, ¿cuánto? Castillo. Ah, es español, uy, qué miedo. Entonces, es que tú no tienes un aval en papel que dice, en la universidad, de la Escuela de Artes de Berna, dice que el señor Castillo, mira, este nombre extranjero, le pasó todos nuestros filtros y está capacitado para ser maestro, no te cogen. Es muy complejo, o sea, igual hay casos y todo, ¿no? Pero yo sabía que esta era como la carta de presentación que yo necesitaba para quitarme también un poco ese traje del migrante extraño que vive allá lejos. Mira, qué misterio, ¿no? El estigma, claro que sí. Entonces fue por eso que para mí estaba muy claro hacer este máster de pedagogía, y claro que me interesó muchísimo todos estos métodos y cosas para entender cómo poder mejorar lo que sería la parte de educación, cómo transmitir bien lo que uno sabe, ¿no? Que en muchos de los casos mucha gente no lo hace bien, y yo viví muchos casos de muchos maestros que yo decía, Dios mío, ¿por qué este hombre está dando clases? Y le supe sacar el provecho y hice chéveres proyectos y he estado trabajando también con conceptos y ideas que aprendí en mi maestría. O sea, ser creativo también dando clases y no hacerlo solo por ganar plata. Claro. Entonces eso a mí también me abrió un mundo nuevo en donde yo dije, mira, aquí también uno puede ser creativo, gozar de tener algún estudiante o de tener varios estudiantes y darles lo mejor que uno puede a ellos, ¿no? Que uno está capacitado para mucho. Y mucha gente piensa que es el que da clases ya perdió, él lo está tocando. Entonces claro, tiene que dar clases. Y en algún momento de tus estudios, tanto en la maestría como en la licenciatura, estabas en esa búsqueda de lo ecuatoriano, todavía esa banda sonora de niño y joven estaba influenciando en ti, o todavía estabas más dedicado a la formalización de tus papeles, es decir, de tus estudios. Yo creo que esto de lo que tú me hablas ha sido una cuestión para mí que siempre estuvo latente, pero como te digo, como yo no soy una persona que está todo el tiempo pensando como en estrategias y cosas así, yo siempre tuve una conexión con lo que sería para mí el Ecuador, como una influencia propia, ¿no? Como esa herramienta que yo siempre la vi como... Es que en Suiza hay un problema muy loco, aún no sé muy bien cómo es aquí en Alemania, pero la gente en Suiza no admiran sus folclores, no admiran su música nacional, no hay ninguna cercanía por los bailes, no hay ninguna cercanía por... Es lo que le decía a mi esposa, me decía, cuando tú llegaste a Ecuador, yo directamente te llevé a las fiestas de, no sé, nos fuimos a Guápulo a ver los castillos y ver qué bonito todos estos bailes, tradiciones y eso, y la música y todo el ambiente que está alrededor de eso, porque es algo que yo consideraba algo de las cosas más bonitas que uno puede mostrar a una persona que viene de afuera, sabiendo que ellos no conocen eso aún más, ¿no? Pero una cosa como, esto es nuestro y es lindo, y hay bueno, en mi caso, como en mi familia, con un amor por esto, ¿no? Claro. Y cuando fui a Suiza, mi esposa no me llevó nunca a algún lugar folclórico o baile, y ella, ¿qué pasa? Que esa música está muy
está como en la cosa de la política al lado de la derecha, la gente nacionalista, muy racista, muy esto. Entonces de la música folclórica del país por gente alternativa, gente que tiene que ver con extranjeros y esto, la gente no la quiere, la gente no la escucha, la gente allá no tiene valor por su música propia, por sus propios bailes y eso. Y si es que sí es una cosa medio escondida y que no se habla mucho hacia afuera, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo aquí en Alemania, ¿sabes? Porque a mí me ha tocado evidenciar pues, que la generación joven no quiere ligarse con lo tradicional Sí, alemán y con la cultura tradicional alemana, porque, pues, como tú dices, está ligado sobre todo a la época pues, del nazismo, así, etcétera, porque lo usaron como pues, medios y eslogans para la promoción de la total, política. total. Pero creo que eso es un error, yo creo, porque una sociedad que no se basa, digamos, en la tradición propia, Sí. pues de alguna forma se está condenando a no evidenciarse a sí misma, ¿no? A no Claro, verse a sí misma. sí. Y es muy interesante lo que cuentas, pero yo creo que sí, la política al fin y al cabo lo que ha dado ese paso a que la juventud no quiera integrarse a la tradición, por ejemplo, poética, Sí. o a la tradición operística aquí, por ejemplo. Para aquí en Alemania yo he notado que la gente muchas veces rechaza eso, sobre todo la gente joven rechaza eso porque piensan que eso está asociado directamente al nacionalsocialismo. Claro, ahí está fuerte. Bueno, esa fue mi experiencia que yo hice, y por lo cual eh, yo nunca estuve así como atrás de mi ecuatorianismo y el ser Ujú. súper nacional y eso, pero yo siempre entendí que nosotros por naturaleza, o que yo por naturaleza tenía un amor hacia... Cuando llego a Quito, yo veo las montañas y se me van las lágrimas, ¿no? Es como ver el lugar que me vio crecer o sentir Ujú. no sé, esa unión a la tierra, a lo de uno y sincero, no es una cosa actuada. Exacto. Y es una cosa que sale muy de dentro y que hay un amor y no sé, escuchar para mí un buen disco de un charanguista o de algo así, para mí es una cosa que me llega muy dentro, así, y que me mueve mucho. Entonces yo siempre estuve, de alguna u otra manera, cuando estuve en Ecuador, siempre estuve buscando CDs o comprándome cosas para en algún momento de mi vida, del cual aún no he llegado, digamos, tan Ujú. profundamente, pero siempre estuve como investigándome en mis cositas, como entendiendo de que a pesar de que aquí en Europa no hay un valor hacia ese estilo musical, hacia algunos folclores de Ujú. Latinoamérica, allá hay unas cosas muy preciosas y muy, muy sentidas y de mucho valor y de mucho peso. Y aquí mismo con toda esta historia de lo que hablamos del nacionalismo, esto, ¿no? De que en una época se hizo la música que era seria y la música folclórica, y eso no es música seria, entonces no es tomada en serio. Claro. Y actualmente ese pensamiento, a pesar de no estar viviendo en la época nazi ni nada de eso, estamos viviendo esa realidad de que no Esto es hay muy un actual. valor. O sea, una persona que toca música popular, sea de donde sea, de cualquier lugar del mundo, no va a tocar en el mismo lugar que va a ser la música seria, que sería música de orquesta clásica, que ellos le dan peso y valor, y se le daba peso y valor Ujú. como Claro. una cosa más allá de lo intelectual, a una cosa muy de alto nivel. Y lo popular, bueno, que se queda ahí, ¿no? Pero lo popular finalmente mueve muchísimo a la gente, a veces hasta mucho más que eso súper intelectual. Hay mucha gente que va a esto súper intelectual donde no se sienten tocados. Es verdad. Pero ahí se le da mucho dinero, se da Claro, muchas hay inversión. subvenciones, mucha inversión. Es verdad. Son cosas muy costosas, ¿no? Y en lo popular ahí estamos luchando Sobrevivir. para sobrevivir, claro. Pero siendo un factor importante, ¿no? Es inevitable para mí no recordar alguna frase que alguna vez oí que decían que Latinoamérica está atravesada por una columna vertebral que es los Andes. Y Ujú. cuando tú hablas de yo extraño las montañas, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo pensar ni un solo día de mi vida que no sea en volver a las montañas. No en sí mismo ni a la ciudad ni al país, sino a las montañas, porque yo creo que es la esencia de los Andes lo que envolvió nuestro diario crecer y nuestra musicalidad también, porque Ujú. ese 6x8 que atraviesa todos los Andes, que va desde Colombia hasta Chile, pues es parte de la identidad que nos ha hecho crecer, tanto como personas como músicos, ¿no? Háblame por favor de Prisma, llega la finalización de tus estudios y con ello llega tu primer disco. Me Sí. gustaría mucho que me resumas cómo fue llegar a esa producción, cuál fue la visión que tú tuviste al crear este primer trabajo fonográfico. Bueno, para mí era importante tener ya, bueno, en los estudios que hice también habían como ideas claras de cómo uno tiene que terminar después de la universidad, como tener una buena carpeta armada para poder empezar algún estudio, o seguir en los estudios en la parte académica, o tener como una carpeta armada, ¿no? Entonces, Ujú.
Y digamos, el protocolo que uno tenía que seguir era, bueno, con los diplomas, con las masterclasses tales y esto. Y una de las cosas que ellos recomendaban, me acuerdo bien, era si es que tienes la oportunidad y el tiempo, trata de salir con la universidad con un disco ya grabado, por lo cual te va a dar los típicos cosas formales, ¿no? Que te dicen, tienes que tener tu disco y tienes que tener tu página web y bla, 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 bla. Yo no seguía tanto esto, pero a mí me resonó mucho lo de poder tener una producción propia, que sea como un tipo de carta de presentación y que muestre un poco de lo que uno aprendió durante... Yo estuve durante 6 años en la universidad y para mí era como importante poder plasmar, para mí mismo también, ¿no? Cómo quedaba la historia hasta entonces, después de este filtro académico, y fue una cosa que yo decidí, dije, bueno, este proyecto va a ser una cosa que no tenga filtros, que no estoy pensando, esto tiene que gustarle a mi abuelito o tiene que gustarle a mi profesor de la universidad. Voy a hacer algo que, que sea muy mío sin tener que pensar en gustar a nadie. Que simplemente sea yo el que está hablando y buscando qué hay dentro de mí y plasmarlo, como te decía, hasta ese punto. Y fue Un así. diálogo interno, ¿no? Claro, es un diálogo interno y una búsqueda de sonoridades y de cosas. O sea, yo, por ejemplo, cuando escribo música, es mucho decir que compongo y escribo música. Trato de plasmar mis sonidos propios. Yo jamás me pondría como compositor. Yo sé que me faltan muchas herramientas como para poder decir que soy un compositor, pero igual quería plasmar mi música. Entonces, yo, por ejemplo, muchas cosas mientras estoy tocando la batería, escucho, mismo estoy tocando solo, y yo siempre escucho como líneas de bajo o me imagino sonidos de piano, o mismo a veces de improvisaciones de trompeta o de cosas. Y lo que yo me imaginaría que sonaría bien mientras yo estoy tocando. Entonces muchas de estas ideas yo me las fui grabando durante los años. Cogía mi teléfono y me hacía una memoria, ¿no? Mira esto, esto me gusta, ya. Iba grabando. Y cuando llegué a este punto que quería sacarlo del disco y esto, comencé a sacar estas informaciones. Comencé a sacar estas informaciones y las comencé a unir con una idea el disco se llama Prisma y era una motivación, un poco de programa, de imaginarme cómo el viaje de la luz bajo un prisma luego se convierte en una paleta de colores y esto. Entonces, a mí para esa época, cuando estudié en mi maestría de composición, a mí me resonó mucho esto de la música de programa, ¿no? Como la música de Wagner, que él decía, bueno, yo voy a escribir, voy a tratar de musicalizar movimientos naturales. Correcto. Música programática. Música programática. Entonces, a mí me encantó mucho esto y fue una cosa que en ese tiempo estaba para mí muy actual. Y yo veía, claro, o sea, de las maestrías que hacían Wagner o gente de esta época eran... no, o sea, esa gente eso quedó como una genialidad para hoy todavía, ¿no? Claro. Yo sabía que no me podía acercar a eso, pero me picaba poder probar en todo caso. Probar un poco esto. Subirte en ese concepto o en esa herramienta que es la programación para poder escribir, claro, exactamente, como para y sacar cosas mías en base a algo así, ¿no? Y fue así que creé esta pieza musical que dura 40 minutos, que es mi primer disco, que finalmente lo terminé partiendo en 6 partes. Y que tiene cada proceso del movimiento de la luz hacia el prisma y los procesos que pasan dentro. Traté de musicalizar justamente este movimiento con impresiones mías que venían sonando, ¿no? Entonces, ese es de mi primer disco que yo estoy sacando, bueno, que saqué en el 2016. Como te contaba, o sea, con esta cuestión de querer tener como un punto de, mira, aquí estoy ahora, esto es lo que yo puedo a nivel de composición, que fue muy poquito lo que hice y ha sido algo que me ha seguido motivando para hoy todavía, ¿no? Seguir escribiendo ideas y esto y no pensar que no soy capaz de eso porque soy baterista o tal, claro, sino de seguir esforzándome por tener ideas propias que yo mismo voy plasmándolas, ¿no? ¿Cómo fue la acogida del disco, la gente que lo escuchó? Bueno, grabé con gente con la que yo venía tocando mucho en los últimos años, en ese tiempo, y era gente que estaba muy metida en lo del jazz contemporáneo, algo que también sonaba mucho en Suiza en este ambiente universitario. Y a nivel universitario y bueno, y con mi
fue mi concierto de grado también, que luego lo terminé grabando y fue el disco. Hubo una muy buena acogida. Mucha gente estaba muy sorprendida. Igual otra vez viene este tema de los preconceptos y esto, que la gente se esperaban que venga Chicho y que venga a tocar Ricardo Castillo y la gente automáticamente esperaba que uno comience con cumbia, tin, 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 ¿me entiendes? Y de repente comienza un disco, un viaje de 40 minutos que nunca se acercó a eso, y no porque yo no quería, simplemente era como quería mostrar esa parte. Yo vengo de eso, decía Sepultura, la parte del rock y una parte mía que suena muy romántica de la parte clásica que a mí me gusta del piano y de composición así. Y lo que me decían mis compañeros que grabaron el disco, me decían, mira, esta parte tuya no conocíamos tanto, ¿ah? Que tú tienes esta parte muy sensitiva en tu toque y en la composición muy romántica y al mismo tiempo unos pasajes muy rockeros también, ¿no? Claro. Y con bueno, un enfoque, claro, de baterista muy rítmico, ¿no? Así, y con cosas rítmicas muy elaboradas. Entonces, la acogida fue súper buena, fue una muy buena acogida y yo finalmente fui muy feliz de poder hacer este trabajo. Finalmente, con este proyecto, con esta formación, no tocamos mucho, hicimos un par de conciertos y ahí quedó la historia, pero para mí fue un lindo trabajo, como te decía, punto, hasta aquí llegué. Y yo creo que no haya ningún trabajo que no valga la pena, porque finalmente eso, llegar ahí y tener eso, a mí me potenció luego, se me abrieron otras puertas. No hice una gira a todo el mundo con este proyecto y nos hicimos famosos todos, no. Pero eso y esas capacidades que llegué a tener, eso, otra gente lo vio. Y eso a mí ya ves, abres una Fue puerta, como, otra como puerta. afianzar todo el conocimiento que habías adquirido, ¿no? Y finalmente sí, o sea, bien decían los profes, ¿no? Háganlo mismo por ver qué pasa después, ¿no? Claro. Y tener una cartita de presentación. Y efectivamente, en estas formalidades no está por demás de decir, mira, estuve en tal año, ya tengo mi primer disco grabado, está en el Spotify, búscalo. Y la gente, aunque ni lo escuchen, dicen, oye, mira, serio, ¿tiene página web? Sí, mira, qué interesante, qué bien. A mi página web, no sé cuánta gente se metió a ver qué hay en mi página web, ¿no? Pero efectivamente, si es que busca esa formalidad, y es un poco el camino que uno tiene que hacer, ¿no? Como para poder resonar y eso, ¿no? Claro. No digo que sea el único y mejor camino, pero es un camino que en todo caso yo he hecho la experiencia que me ha dado buenos frutos. Pero yo creo que de todos modos es importante porque como músicos nos vamos a enfrentar siempre luego de los estudios formales, nos enfrentamos a un mundo que implica la producción, ¿no? Que implica el trabajo con otros músicos y yo creo que, al menos en mi parecer, mucha de la gente que salimos de la universidad en Cuenca, pues no tuvimos ese acercamiento tan concreto con la producción y creo que además en los años que luego me ha tocado a mí ser profesional de la música, me ha tocado ir aprendiendo solo, cuando eso podría haber sido una parte del estudio formal, ¿no? Por supuesto, o sea, yo le doy, finalmente, mientras estaba en la universidad decía, mira esto, y estaba un poco harto de la universidad, pero viendo ahora con el tiempo, es demasiada información la que uno le da en poco tiempo, pero habían cosas que uno iba viviendo, ¿no? Y los maestros mismos, que eran gente que tocaba mucho, entonces viendo, mira, cómo trabaja él, otro está grabando un disco, mira, ahora está aquí en Estados Unidos, y como entendiendo cómo podría ser el circuito de un músico profesional aquí en Europa, ¿no? Y buscando uno siempre, o sea, yo creo que eso es lo que marca al final al músico, y la diferencia es tener ese lenguaje propio, ¿no? Buscándote al final. Porque, claro, estabas en eso, ¿no? busca y encuentra. Porque uno finalmente, yo podría haber copiado a mi profesor, que tiene raíces europeas, y él hace un jazz contemporáneo de lo que se vende de hoy en día. Él lo agarra con sus raíces y no tiene ningún sentido que yo lo copie a él. O hay un americano que me encanta cómo toca la batería y yo le copio uno a uno y toco igualito que él. Y luego en los conciertos quiero tocar lo mismo. Absurdo. No tiene ni patas ni cabeza. Nada. La idea es buscarse uno, encontrarse cuál es el lenguaje uno de propio, y eso es un camino muy largo y muy duro. Que todavía estás transitando. Que yo lo voy a transitar hasta que la luz me acompañe. Bien, Chicho, luego de esta aventura, digamos, de formalizar tus estudios, tu primer trabajo fonográfico, llega la parte formal, digo, laboral, ¿no? ¿Cuál fue esta primera experiencia laboral? ¿Fue ya directamente a la pedagogía? ¿Fuiste profesor? ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poco, por favor.
como te contaba, a mí me sirvió muchísimo esforzarme y acabar mi maestría con este diploma pedagógico, porque finalmente eso a mí me abrió muchísimas puertas. Y yo me esforcé mucho para también tener una buena nota y finalmente tuve el agrado de recibir no es un premio, pero es un reconocimiento de la universidad que te dan por tener la mejor nota de tu año. Entonces, a mí eso me dio, o sea, finalmente es algo que yo puedo agregar a mi carpeta número uno, de decir, mira, de todos mis compañeros, entre suizos y alemanes y lo que sea, yo fui el que durante todos estos años que estuve en la universidad dio todo y me están dando un reconocimiento por aquello, y eso a mí luego me sirve para buscar trabajo, efectivamente. Y yo en todas de mis aplicaciones tengo la suerte y el gusto de poder poner de mi año en el que yo terminé, salí con la mejor nota. Y eso, quieras o no, Ayuda. ¿cómo? Claro. Todos los puestos de trabajo que yo conseguí, ellos leían la carpeta y decían, usted fue el que terminó eso. O sea, usted tuvo que haber sido muy bueno, ¿no? Independientemente de que lo fui o no lo fui, lo logré. Y son de esas cosas que uno le puede seguir agregando a su carpeta, que son formalidades, porque al final uno puede tener eso de los diplomas, y eso finalmente a mí no me parece que le hace a alguna persona, ni más ni menos, pero en la vida formal ayuda. Eso te iba a decir, en la vida formal es otra cosa, porque siempre he creído que la música es una de las pocas profesiones en las cuales de verdad no necesitas el título. Lo que necesitas es tocar bien. Claro, o dar bien clases. O dar bien clases, claro. Exactamente. Pero para las clases, para ser pedagogo, sí necesitas la parte formal. Pero bueno, sí, porque estamos con esto de los medios sociales de hoy en día, creo que si es que tú logras entender que eso es una herramienta actual, ya mismo esto de dar clases, y esto seguramente en algún momento va a cambiar, porque yo creo que y con esta etapa que nos viene de cosas digitales y esto, el dar clases como lo conocemos nosotros va a cambiar. Claro. Y de lo cual van a pasar los años, y de hoy en día, o sea, tú puedes comprar clases digitales ya de los maestros, más maestros, pagando algo, ¿no? Yo creo que, y es algo que hablaba con Carlos Albán ya hace muchos años, que ya veníamos bien, bueno, él me compartió su visión, en la cual yo también ahora cada vez más estoy más convencido de que sí lo es, y es que esto va a cambiar lo que es dar clases, ¿no? Entonces yo hice un estudio que está guiado al dar clases como conocíamos antes. Esencial. Yo tengo mi alumno, del cual yo le doy cada semana durante un semestre tantas clases, y luego yo le califico y tiene que aprender tantas cosas y X, ¿no? Y esto va cambiando y se va viendo ya que va cambiando. Entonces, yo creo que en nuestra tarea ahora es como las cosas que tenemos, tenerlas así al día. Si que quieres trabajar de esto y vivir esto, tenerlas al día y ser consciente de que, bueno, depende de qué lugar del mundo estés, pero entender qué necesito yo para poder tener una estabilidad. En Suiza para mí era eso. ¿Qué necesito yo para tener una estabilidad? Tener un trabajo donde no fallo. Ok, tener este diploma. ¿El diploma cuánto me cuesta? 6 años a trabajar. Y si tengo el gusto y lo mejor, voy a sacar la mejor nota de mi año. Lo cual hice yo, ¿no? Y después con eso a mí efectivamente se me abrieron puertas y logré conseguir buenos trabajos, y estuve dando clases como profesor en algunas escuelas, dando reemplazos. Lo último que hice, que fue lo que más alto nivel fue antes de dejar Suiza, fue que cuando yo comencé en Suiza, comencé los pre-college, como te contaba, ¿no? Y me dio gusto que justo antes de venir a vivir a Alemania, el profesor de la universidad me llamó y me dio ese puesto de profesor para los chicos de pre-college. Y así logré cerrar como un círculo cuando que yo viví en Suiza, ¿no? De ser el estudiante, en algún momento ser el maestro que va a apoyar a estos muchachos, nuevas generaciones, a entrar a la universidad después. Y hasta ese punto educativo llegué, ¿no? Que estaba dando clases a estos chicos que estaban perfilados a entrar a la universidad. Y darme cuenta de, wow, estos ya pasaron 12 años. Pero es muy bonito porque es verdad, es como que sí cerraste un ciclo, ¿no? Sí. Un ciclo de experiencia vital, donde empezaste en el mismo lugar donde al fin terminaste, ¿no? Sí, en la necesidad de querer estudiar y sacar un título, a ser esa persona que apoya a ese chico que era yo hace 12 años. Claro, con más empatía. Sí, y a mí me dio mucho gusto de que me llamaran y que me reconocieran también y me tomaran en cuenta, a pesar de estos límites de ser el extranjero, de tal vez no hablar perfecto el idioma, pero entender de que eres una persona capacitada igual. Y en algún momento yo creo que esas capacitaciones que uno se da terminan siendo como
luego la gente te deja de ver ya como el extranjero es. No que sea bueno, ¿no? Lo que digo, ojo, no es bueno de que tú tengas que ser súper capacitado y mejor que ellos para que te tomen pues en serio, pero, pero sí se fue dando así, ¿no? Y yo me doy cuenta cada vez que vuelvo y mientras más capacitado estoy, la gente cada vez más se sorprende, ¿no? Y dicen, wow, mira, es muy chévere lo que tú estás haciendo y el tiempo que has dedicado a todo esto que tú tienes ya montado. Es como poquito a poquito, ¿no? Haciendo poquito a poquito y si uno es constante y enfocado en lo que hace. Se va llenando Tarde el o vaso. temprano se va llenando. Y yo siempre he sido de la ideología, yo agarro lo que a mí me viene y lo tomo como un regalo de la vida y lo acojo a mi... yo tenía una meta, máster en pedagogía, y lo que después vino, después que yo acabé en el 16 hasta ahora, todo lo que me fue llegando después, que fueron bendiciones para mí de parte de la vida, en mi historia, de mi vida, yo los tomo como regalos. Y cada oportunidad que tengo de compartir con alguna persona, algún buen músico, que yo ya no contaba con, después de la universidad, ser un gran músico que daba grandes conciertos. Para mí era ya ese trabajito y con eso yo soy feliz y no le molesto a nadie y soy feliz. Y después de eso fue una etapa que se me abrió a nivel de performance, donde yo de repente no me lo esperaba. No me lo esperaba y me ha traído muchas experiencias muy bonitas y de otra vez mucho trabajo y de mucha intensidad a nivel emocional, pero que me van dando experiencias de vida, de viajes, de compartir con gente muy genial. Que yo, como te digo, cada encuentro y cada oportunidad que tengo la agarro como un regalo extra, porque para mí, como te decía, mi plan uno es eso. Hablemos de tus proyectos en el extranjero. Uh-huh. Vi algunas fotos en tu página web, Uh-huh. sobre todo me llamó la atención una foto con muchos niños, creo que era en África. Uh-huh. Cuéntame por favor cómo fue eso y cuál es tu visión de haber trabajado en todos esos 2018 tuve la oportunidad con un amigo mío muy activo en la escena musical de Suiza. Uh-huh. Él toca el sousafón, como tuba gigante que va por detrás. Bueno, él es un personaje muy conocido internacionalmente porque es un virtuoso en su instrumento. Y él tuvo, por esto mismo, por ser una persona muy llamativa y muy virtuoso en su instrumento, Víctor Hege, había gente en África que lo contactaba, ¿no? Que decían, oye, mira, qué bueno lo tuyo, y acá hay escuelas, ven un día a dar clases. Entonces, él en algún momento inspiró este proyecto que dijo, mira, voy a armar un cuarteto, una pequeña brass band con un saxofón, trombón, sousafón, batería. Voy a agarrar 4 amigos músicos míos que quieran hacer este viaje y vamos a ir a estas escuelas de allá. Y nos encontramos, fuimos a Uganda en el 2018 y era una propuesta de performance, de conciertos y educativa. Ir a ver qué pasaba allá. Yo nunca había viajado allá, nunca me esperaba hacerlo tampoco y de repente estaba ahí y para mí fue completamente otra... Yo pensaba que con lo que ya había visto en Ecuador iba a ser más familiar para mí, ¿no? Y de repente estando allá me sentí tan lejano de esa realidad y de repente comenzar a absorber otra historia que yo no me imaginaba que podría existir en el saber de uno, ¿no? Y me encontré con un mundo completamente distinto. Lo que me parecía común con lo nuestro es que la gente allá tenía una humildad, ¿no? Tiene una humildad que me recordaba a mucha gente de mi país, del Ecuador. Esa calidez humana, más allá de estar bien vestido, tu diploma, lo que sea. Hay gente de todo en todo el mundo, en Ecuador también. Pero de esa gente humilde, linda, que te ven y no te están viendo nada, te están percibiendo como ser humano. Y eso encontré allá y fue una cosa muy bonita, muy agradable. Pero de otra manera igual, es que es inexplicable, es como estando ahí yo me sentí muy lejano de ellos al mismo tiempo, ¿no? Blanco, para ellos blanco. Ellos no diferenciaban entre ellos. Fui con un francés blanco, francés alto, flaco, y me veían a mí, ustedes son iguales, como gringos, ¿no? Así, ¿no? Como decimos nosotros. Claro. Y fue una experiencia increíble. En resumen, es que te podría contar mil anécdotas, pero la anécdota que yo me llevo de este viaje y de esta experiencia, una fue que ni locos fuimos o sea,
no fuimos a impartir sabiduría, fuimos a compartir. Y eso fue lo que finalmente ya más claro se hizo, porque la gente tiene una ideología completamente diferente, que es la música, que es el arte, que es el baile. Y eso es lo que yo me traje de regreso y que a mí me ha dejado siempre pensando mucho, y lo sigo pensando ahora cada vez más. Y es que nosotros veníamos hablando, ¿no? Así como según nuestra educación que tuvimos en Europa, lo que yo tuve en el Ecuador, de que la música es algo diferente. Es una cosa que está un poco alejada del día a día, es una cosa artística. Y la gente allá decían, ¿por qué el pintar? Ellos no lograban de percibir por qué uno habla de arte, y el arte es algo especial. Eh, el pintar, el bailar, el hacer música, el cantar, porque eso tiene que ser arte cuando eso es día a día. Eso es Cotidiano. es el cotidiano, eso es comer. Claro. Uno no deja de comer, uno no deja de bailar, uno no deja de hacer música, porque eso lo separamos, ¿no? Y lo que yo me traigo de eso, y te digo que me deja pensando todavía muchísimo, es que nosotros, por alguna razón, todo el tiempo nos queremos diferenciar, nos queremos especializar en algo, y le hacemos un nuevo nombre a esto o un nuevo nombre a la otra cosa, y de repente, en vez de mantenernos unidos y sin tantas diferencias, nos buscamos un nuevo nombre para esto, y de repente separarte de lo cotidiano y de lo común. Tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero yo finalmente voy viendo que muchas de estas cosas en muchos ámbitos terminan siendo contraproducentes. Nos alejamos de la esencia, y lo vamos haciendo como una cosa así muy exquisita, muy no sé cuánto, cuando es de verdad el acto principal es el compartir, transmitir en la música. Creo que a mí me ha pasado que yo he sentido que la excesiva necesidad de competencia hace que nosotros pues nos alejemos, como tú dices, de lo esencial que es hacer música, ¿no? Que la música tendría que ser el disfrute pleno del alma y del cuerpo, y a través de nosotros, como hacedores de la música, debería ser el disfrute de los demás. Sí. Yo creo que el excesivo competir nos hace siempre estar en un mundo bastante individual, ¿no? Sí. Que no nos deja comprender Sí. en esencia cómo es que se transmite esta alegría de la música. Claro, y eso es lo que a mí, eso es que tú me preguntas, ¿qué tú te trajiste de allá? Aparte de las experiencias impresionantes que tuvimos a nivel humano con la gente, y ver allá tanto talento y tanta gente muy clara con su cuerpo, con su movimiento. Que es natural, ¿no? Eso es natural. Nosotros tenemos también nuestra naturalidad en otro lado, ¿no? Sin comparar, ¿no? Pero lo que yo me traje de vuelta es ese pensamiento que rompía justamente el contrario que yo había aprendido en mis épocas de la universidad, de separarte del resto y hacer una cosa muy académica y muy eso. Y me acordaba, justo cuando yo había llegado a Suiza, conocí a un maestro de tabla hindú, y me acuerdo su nombre porque lo vi una sola vez. Y él me dijo una cosa muy, muy, muy bonita que también siempre me ha acompañado todos estos años. Y él me dijo, y yo no lo entendía cuando me lo dijo, ¿no? Él me dijo, mira, el europeo, ellos son muy buenos pensantes, son gente muy valiosa en esto, ¿no? Gente tiene una cabeza así gigante de ideas y expresiones y cosas. Tiene sus puntos positivos como también sus puntos negativos. Y me dijo, pero de lo que yo te veo y hablo contigo, y tú tienes un corazón grande así, y me dice, ahí, ese es tu capital. Me dijo, trata de nutrirte del otro, pero no seas de ese otro, o busca un balance sano para eso. Me dice, nosotros tenemos el gran corazón, está ahí para darte, y ellos tienen una cabeza ahí para meterse y hacer sus investigaciones, y todo súper bien. Me dice, pero tú ya tienes eso, úsalo para ti. Es lo que tú me decías, ¿no? ¿Qué tú te traes de Ecuador? Claro. De la música y eso. Ahí está, ese corazón gigante, generoso, humilde. Háblame de tus proyectos musicales, por favor, Chicho. César Correa, Latin American Jazz, Los Vacíos de Charlie, Electro Jazz Project, S&S. Bueno, eso tú lo viste en mi página web. De momento estoy tocando en bastantes más agrupaciones. De momento estoy también procesando un poco mi página web me di cuenta de que estoy en un momento de mi vida donde soy un músico a nivel de performance que forma parte de proyectos, y habrán proyectos que duran un año, otros que duran medio año,
en otros donde ya toco más de 10 años. Y mi enfoque que yo quiero dar a mi página web, en todo caso, no es promocionar a ningún proyecto en especial. Esos fueron los que yo pusieron, que estuve tocando hace 2 años atrás cuando hice mi página web. Actualmente yo estoy estoy colaborando con varios artistas aquí a nivel europeo y no sabría, bueno, en un proyecto donde estoy muy ambiciosamente trabajando y siempre viéndolo desde muy cerca, es el proyecto de César Correa Latin American Connections. Es un proyecto que me gusta mucho a nivel compartir. En este proyecto estamos apostando a justamente esto que hablábamos, ¿no? Música de donde venimos nosotros. Uno escucha Latin Jazz o mucha gente dice, bueno, Latin Jazz y se imagina en una versión salseada, música improvisada. Automáticamente. Ya, claro. O bossa nova, Latin Jazz, qué linda la bossa nova. Y lo que nosotros quisiéramos poner más en enfoque es como ritmos, el pianista que es César Correa, el peruano de Trujillo, él a mí me ha mostrado en los últimos años unos estilos musicales tan preciosos peruanos que yo no conocía, y poco a poco tocando e investigando fui aprendiendo de ritmos de allá afroperuanos, ¿no? Las marineras de donde viene él, entendiendo cómo son estos estilos, lo que tú dices, lo de los 6 octavos, en Perú tanto como en Ecuador, bueno, en toda Latinoamérica tenemos un montón de ritmos propios y de maneras de tocar y de acompañar cosas, folclore. Entonces lo que nosotros queremos poner como en primera línea es agarrar esos estilos que no han sido tan sonados y darles nuestro toque personal. Entonces estuvimos tocando ya temas también de música del Ecuador. Tenemos un bajista que es venezolano en el proyecto, que él también ha aportado con música venezolana. O es el enfoque que queremos darle, ¿no? Como con la gente que tenemos, e igual también tocar el Latin Jazz que nos gusta, ¿no? Cosas que son de música afrocubana. O sea, no es ningún limitante ni nada de esto, pero quisiéramos darle un poquito más de esas sonoridades que otra gente, ¿verdad?, en Europa no conocen. Por supuesto. Dicen el festejo peruano, la marinera, un yarabí, un pasillo, entre más estilos, ¿no? Claro. Llaneras, joropos, hay tantas cosas y lo que tratamos en este proyecto es como darle nuestro toque personal, en este proyecto que es como un trío de jazz más 2 percusionistas más, que le dan ese toque más sonoro de percusiones de mano y nos da miles de posibilidades de sonar en varios diferentes aspectos. Qué bien. Tengo algunas preguntas para ir terminando. Te iba a decir, ¿cuál es el género ecuatoriano que tú más perspectiva le ves para internacionalizarse? Esa es una pregunta que me la he hecho varias veces y a mí lo que ya venía pensando y me resonaba mucho era la música de las bombas. Yo pienso que, y también porque vengo también tocando otros proyectos que hacemos como música bailable latinoamericana y esto, y hay muy claramente la escena de la salsa, full, para eso hay Venezuela, Cuba, Colombia, hay grandes exponentes. De ahí hay una escena aquí un poco alternativa de lo que sería la cumbia y esto, y hay cosas que están un poco guiadas a música entre argentina y colombiana, de esta cumbia un poco más comercial. Y de mi experiencia propia ya hemos hecho un poco de temas como de música de banda, como de la banda 24 de mayo. Claro. Poner ese formato en un formato un poco más moderno, como batería, timbales, congas y una sección de vientos no tan extensa como las que tienen allá. 3 vientos, canto, guitarra, tal un toque un poco más rock o más funk. Ha funcionado fantástico. Hemos tocado muchos conciertos con eso y a la gente le motiva mucho. Entonces yo creo que en esta cosa depende en qué ambiente uno quiere florecer, ¿no? Pero yo pienso que en esta cosa de festivales, fiesta, baile, habría muchísimo potencial en la bomba, en esta música de banda. O mismo las cumbias de acá a la gente le encanta porque es una música que se baila fácil. Claro.
Porque hay mucha gente acá que se asustan con lo de la salsa viendo tantos pasos y giros y esto. Y en la cumbia, en cambio, se sienten más de ellos, de zapateando, sin tener que dar gran vuelta ni ir súper bien vestido y esto. Sí. A nivel de baile. Luego a nivel no sé, como el tango argentino, yo pienso que de los boleros y toda esta cosa de pasillos que hay en Ecuador, hay cosas bellísimas que se podrían hacer florecer, digamos, de vuelto seguir en una línea parecida de lo que sé. Yo sé que en Ecuador actualmente hay varios proyectos que están en eso y les va muy bien en el Ecuador. La canción ecuatoriana, ¿no? Uh-huh. Y eso un poco más difícil de vender acá porque funciona mucho de los textos y del significado de los textos. Y acá la mayoría de gente no entienden español, no hablan español. Entonces pienso que por el lado más musical, bailable, hay más potencial de poder venderlo, ¿no? De poder salir. Y las bandas de amigos de Ecuador que vienen a tocar a Europa, la mayoría son gente que hace música bailable, mezclada con música ecuatoriana. Muy bien. Me parece que es inevitable preguntarte cómo miras la escena musical ecuatoriana, uh-huh, y qué crees que le hace falta en tu criterio. La escena nacional, la verdad es que, mira, yo me fui a los 18 años de Ecuador y he regresado un par de veces de Ecuador y yo me voy allá y voy de turista, no, tal vez me llevo mis platillos y cosas así para tocar y para mí, para estudiar, pero no me he metido mucho en la escena y creo que no te podría hablar así concretamente de la escena en Ecuador porque es un país muy grande donde, uh-huh, yo sinceramente conozco muy poco. Lo que he visto de Quito, que, uh-huh, es lo que yo sí he visto cada vez que voy allá, porque la verdad es que no me he ido ni a Guayaquil hace muchos años, no he estado en el Oriente o en Cuenca hace 1000, o sea, cuando regreso voy a ver a mi familia en Quito. Right. Y la escena musical que veo en Quito es muy, muy, muy amplia y al mismo tiempo un poco dispersa. Lo que encuentro, hay ideas de proyectos de jazz fusionados con esto, pero me parece, lo que yo he visto ya sin nombrar a nadie en específico, uh-huh, es mi profesor de composición en la universidad me decía, cuando tú estás, me dice, componer, arreglar es como cocinar. Tú tienes tus recetas, que tú sabes cómo hacerlas, y tú cocinas bien ecuatoriano, ¿no es cierto? Vale. Y para tu cocina ecuatoriana tú sabes, le pones cilantro, tanta sal, tanta pimienta para que te quede rico tu plato, el que tú estés preparando. Pero funciona, pero pasa que tú quieres fusionar esta comida ecuatoriana con comida norteamericana. Y allá es esta la comida, ¿no? Se cocina con estos condimentos. ¿Cómo combinas tú lo uno con lo otro para que tenga éxito? Y tenga algún, ¿me entiendes? Porque te puede quedar muy picante, muy salado, luego la gente no te come. Y depende de dónde la vas a vender después, ¿no? La comida. Vas a vender esta comida fusionada en Ecuador, te va a funcionar de verdad que vas a tocar que vas a tocar bombas yaceadas y que la gente te lo va a consumir. Claro. ¿A dónde quieres llegar con esto, no? Todo es posible, nada es posible al mismo tiempo, ¿no? Y lo que él me decía a mí me parece muy acertado, que a veces uno tiene que saber dónde, cuánto, cómo poner de qué, ¿no? Porque mezclar el jazz con música de Cotacachi, por ejemplo, que es algo que veo que se está haciendo bastante, puede funcionar súper bien, pero esas bandas de Cotacachi solas suenan impresionante. Ellos tienen la energía, tienen el saber, saben sus bailes, eso. Y luego mezclar eso con jazz, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Para que luego salga de la Universidad de San Francisco de Música? O está bien, todo está bien. Probar es el paso súper importante, pero luego cuánto poner de qué y de cómo, con qué responsabilidad. No pierda la esencia. Y con cuál responsabilidad también de esa, ¿no? De que no se pierda su esencia y de no usar cosas. Yo he visto varios artistas que agarran música tradicional del Ecuador y luego la ponen en techno, en cosas así. Y luego se van grabando gente y luego los amplían y los ponen en escenarios internacionales y la gente está ahí sintiendo el folclore ecuatoriano. Pero ¿qué clase de responsabilidad hay con todo esto? Es lo que yo me pregunto. Entonces yo veo que ahí es lo que te decía, cuánto uno agarra, con qué responsabilidad luego uno hace, para qué hace las cosas, ¿no? ¿Con qué finalidad? Y yo creo que ahí es donde encuentro a veces las cosas no tan bien planteadas. ¿Cuáles son los planes futuros para Ricardo Chicho Castillo? Muy difícil. Tengo, como te decía, yo voy viviendo con el paso de mi vida. Cosas planeadas, concretamente.
Eh, Estoy ahora, un plan para mí que quiero ya hacer en el próximo tiempo y se me ha cortado un poco por situaciones familiares, es de, llegó hace 2 años llegó a mi vida un personaje muy importante, mi hijo Mateo, y he priorizado estar con él La y paternidad, sí, tiempo de padre. Muy claro, bien. y es una cosa que a mí me está llenando mucho y me está inspirando un montón. Es un buen proyecto. Así que si algún día, Mateo, tú escuchas esta entrevista, ya estés más grande, tienes 2 años y me está sacando canas. Em, Estoy ahora, sí, estoy muy, muy comprometido y feliz con él, haciendo mi trabajo para él. Em, y creo que una cosa que he ido retrasando es como sacar no un segundo disco, sino un EP, que tengo de temas grabados, míos propios, que son propuestas de Latin jazz, jazz latino, pero un poco con enfoques así ecuatorianos o músicas que yo fui mezclando, un poco más agarrando eso que venía haciendo al comienzo cuando me metí a la universidad, de agarrar ritmos latinoamericanos o ecuatorianos o donde sean y mezclarlo con estas sonoridades así muy picantes del jazz. Entonces tengo temas grabados en video y en todo que lo hubiese querido poner en un EP y sacarlo como, no como un segundo disco, pero como una segunda producción para que paren en Spotify y seguir trabajando con mis proyectos. Ese es mi plan actual, es seguir trabajando con mis proyectos. El 15 de enero tengo la oportunidad de hacer un viaje a Cuba. Voy a tocar en el Festival de Santiago con el gran trompetista Jacek Manzano. Entonces, de momento estoy en enfoque a eso y sigo trabajando con mi mentor musical, que es César Correa, que tendremos un concierto la siguiente semana. Y así siguen un proyecto tras otro y Paso a paso. seguimos en el trabajo.